Señoras y señores, muy buenas noches, bienvenidos. Aquí estamos en otra edición de El Timón junto a la señora Cecilia Bouflé. ¿Cómo le va? ¿Qué dice? Muy bien, acá como todas las semanas en Canal 26, arrancando El Timón a las 10 de la noche. Bueno, muy bien, ¿eh? Un día realmente interesante, hoy con muchas novedades. Hoy hubo una caída bastante importante de algunos papeles en la bolsa, hubo varios temas, la caída del petróleo, el impacto de la agenda judicial y el caso Van der Broele y el caso Chicone, que afectó la acción del Banco Macro, hoy cayó casi 13%, y al mismo tiempo apareció una noticia respecto de que el gobierno estaría sugiriendo, obligando, interviniendo en el mercado para que las compañías de seguros se desprendan de las famosas LEVAC. Hoy fue la licitación de LEVAC. Hay un poco de ruido, es algo raro, digamos, no parece mucho de este gobierno, pero bueno, en las próximas horas el tema supongo que quedará más clarificado, sí. Pero hubo un día bravito en el mercado hoy. Sí, el dólar también bajó algunos centavos, 17,73, el nivel más bajo en las últimas 3 semanas. Ahí hablan también de el impacto de esa tasa de interés de la LEVAC. Supertasa, 28,75, una LEVAC, la inversión más segura de todas, a 30 días, 28,75 de tasa de interés. Claro, bueno, algunos que se corrieron del dólar para esa tasa de interés en pesos, eso también le puso un poco de ruido el mercado, al Merval, ¿no? Sí, no hay con qué darle a la LEVAC, pero bueno, tampoco hay con qué darle a la inflación. Hoy apareció la inflación, ¿verdad? Exactamente. La contracara de esa tasa de interés altísima es que la inflación sigue muy por encima del objetivo del Banco Central. 1,5% de la inflación de octubre que debía ser un mes tranquilo, es verdad, aumentó la nafta en octubre, una semana le impactó a los precios de la nafta. Sí. De hecho, los rubros que más subieron son comunicaciones, educación, no indumentaria, no tienen que ver con la nafta de manera directa, así que ahí hay un problema. Y ¿sabés qué? En el año está en 19,4% la inflación. Eso quiere decir que, por ejemplo, la paritaria de los bancarios tiene disparada su cláusula gatillo el mes que viene seguro, porque era 19,5 y se ajustaba inmediatamente. Los bancarios saben que el mes que viene van a recibir un aumento de sueldo como consecuencia de la inflación, sí, ¿no? Todo indica que va a cerrar en 22, 23 la inflación del año, porque viene noviembre, diciembre, que tienen estacionalidad, hay algunos aumentos postergados. Y claro, efectivamente, en octubre, con el dólar prácticamente congelado, sin los aumentos de tarifas, igual la inflación fue 1,5, aunque la inflación núcleo, que es la que toma los precios verdaderamente libres, esa fue 1,3, tal vez el único alivio, diríamos, un para el Banco abajo, Central. Claro, ¿verdad? Que esa es la inflación que está mirando trimestralmente el Banco Central, venía en 1,7, 1,6 el último trimestre, vamos a ver qué pasa con que arranca en 1,3, pero diciembre es un mes muy complicado para los precios, porque a la estacionalidad hay que sumarle electricidad, gas, están ocurriendo las audiencias públicas en estos días para que se den esos aumentos, más el efecto de fin de año, que siempre es un mes un poco más calentito en términos de precios, ¿no? Bueno, y el reformismo permanente allí con muchas novedades. Obviamente, algunos cambios en lo que ha sido el tema de los impuestos internos. Zafó el vino, zafó la cerveza, zafó el champán, pero ahora en alguna medida se quejan el azúcar, las bebidas azucaradas. Sí. Ahí hay una negociación donde los gobernadores, incluso gobernadores de tropa propia como Gerardo Morales, se han puesto duros con el gobierno. En general, los gobernadores están demorando un poquito el acuerdo. Ahora nos va a contar algún detalle Beto Valdés, que está con nosotros, obviamente, nuestro columnista político y uno de los periodistas mejor informados de la Argentina. Pero hay muchas novedades con la reforma laboral, con la cuestión de las jubilaciones, sí, donde hay resistencia en el peronismo para acompañar al gobierno en este sentido. Así que no está tan claro que esto se vaya a resolver antes del 10 de diciembre, con lo cual, bueno, va a ser con Cristina en el Senado la discusión.
Y Sí. ese es un elemento a tener en cuenta, ¿no? Absolutamente. Ahí un avance inicial en la reforma tributaria y lo que era un consenso que en un primer momento pareció sencillo, cuando se empezó a mirar la letra chica, empezó a tener sus tensiones y el gobierno tuvo que ir cediendo pasos. Cedió con los impuestos al alcohol, cedió también con la electrónica en Tierra del Fuego, con un acuerdo más amplio, ¿no? Que incluye congelamiento de salarios, es cierto, pero y congelamiento de despidos, pero también cambiando su idea inicial de bajar el impuesto más rápidamente. Hay una situación medio cómica, porque digamos, en el caso de las bebidas se le quieren aumentar los impuestos, se quieren poner impuestos. Sí. En el caso de la electrónica, se quieren bajar. El gobierno lo que quiere es quitar impuestos internos, ¿no? Sí. Entonces vos fíjate que el gobierno en algún caso defiende retirar impuestos internos, que es lo correcto, no corresponden los impuestos internos. Ahora, en el caso de las bebidas, claro, tiene que hacerse que es por una cuestión saludable. Pero vos fíjate que en un caso el gobierno quiere poner los impuestos y en otro los quiere sacar. Lo notable es que los funcionarios defienden poner los impuestos o sacar los impuestos con la misma cara. Es una cosa espectacular, ¿no? Bueno, muy bien, así es la cosa. Así Pero bueno, los gobernadores están allí bastante rebeldes y el que sabe todos los detalles de esto, obviamente, de esa negociación, ¿no? Es el Beto Valdés. Beto, querido, bienvenido. Buenas noches. Volvieron todos los periodistas a la puerta de... Volvimos con las manos vacías. Volvimos con las manos vacías. Pero felicitados igual. Hemos sido perdedores del Martín Fierro en nuestra categoría con Beto Valdés. Estábamos ternados por Somos Nosotros, el programa que hacemos en Millennium a la tarde. Así que nos ternaron por el programa de cable El Timón. Es verdad. Perdimos. Y nos ternaron por el programa de radio. Perdimos. Bueno, vamos a tener que poner línea de 4. Hay que poner línea de 4. Estamos como River. Estamos como la próxima nos toca. La tercera es la vencida. Muchas gracias, obviamente. La pasamos bomba, la fiesta. Bueno, después terminaron, hubo algunos episodios medio lamentables. Pero más allá de eso, la verdad que estuvo todo muy, muy bien. Y felicitaciones, naturalmente, a los ganadores. Señor. ¿Y los gobernadores? ¿Qué pasa? Corriendo el arco. Claro. Vos fíjate, la semana pasada que decíamos e insistíamos, la intención de los gobernadores era como objetivo, condición sine qua non, ni un peso menos lo lograron. Ahora el objetivo es, después de la reunión del jueves pasado, que algo habíamos anticipado en el último programa, que era esto de buscar que la gobernadora María Eugenia Vidal desestimara su reclamo en la Corte Suprema de Justicia por el Fondo de Conurbano. Ellos proponían la modificación que finalmente se va a implementar de la ley del impuesto a las ganancias. Entonces, dicen, la verdad, podíamos haber sacado algo más. Esa fue la sensación el jueves sobre la noche y ya el viernes. Y vos fíjate que Carlos Berna es el que hace punta, el gobernador de La Pampa, que hay que seguirlo con atención porque es uno de los referentes importantes en el mundo del peronismo no kirchnerista. Recordemos que antes de este mandato como gobernador venía de ser senador y prácticamente, como me dicen muchos hombres del peronismo parlamentario, casi el conductor político de Miguel Ángel Pichetto. Por eso Berna hoy es un personaje muy importante la interna de los gobernadores. Tan importante o más que Pichetto, en todo caso. Exactamente. Correcto. Él, Gildo Infran, claramente el gobernador de Formosa, por antigüedad, por oficio, obviamente sin desestimar el peso territorial que puede tener Juan Schiaretti en Córdoba, que quizás no está tan duro, o Bordet en Entre Ríos, pero lo concreto es que hay que mirarlos a ellos, que lo que pretenden es correr el arco y fundamentalmente no apurarse. Claro. Porque el apuro lo tiene el presidente Macri, fundamentalmente. A ver, en todo momento se sabía que en términos parlamentarios esto iba a estar ya con la nueva conformación tanto de la Cámara de Diputados como del Senado, es decir, con Cristina incorporada. La cuestión es en términos de tiempos, porque hay un cronograma que maneja el oficialismo, que es tratar de aprobar antes del 1 de marzo, es decir, la implementación y la puesta en marcha de las reformas, que pase el Mundial
y que se llegue a exactamente dentro de 365 días, que es donde ellos creen que va a comenzar a generar algún tipo de efecto este tipo de reformas. ¿Por qué? Porque después empieza la campaña electoral. Beto, ha habido en el día de hoy una agenda judicial impresionante. Tremendo. Todos arrepentidos. Van der Bruele arrepentido. Bursaco en Nueva York arrepentido. Entiendo que hubo también el caso de Lagomarsino. Hoy Lagomarsino estuvo prácticamente 10 horas ante el juez, sigue en el régimen de libertad vigilada. Y bueno, está todo el mundo político, económico, hoy incluso hubo ruido en la bolsa por las acciones del Banco Macro, todo el mundo pendiente de los arrepentidos. Beto, ¿qué es lo que está pasando? ¿Dónde hay que poner el foco acá? Y me parece que lo mejor para comprender esto que veníamos denominando la temporada alta de presos está evidentemente no solo en estas causas que hacemos referencia, la posibilidad de que Van der Bruele avance y hable y no solo ya lo comprometa a Amado Vudú, sino en la búsqueda del primer empresario preso. Ese es el gran tema para que luzca más como un lavajato argentino. Es decir, hasta ahora la lista de presos todos son del mismo espacio político, con el mismo estilo. Entonces, en Comodoro Pi, y evidentemente también hay una demanda de decir, bueno, los que pagaron los empresarios. Entonces la pregunta del millón, ¿quién es el primero? Por eso también hay que seguir con atención la situación del Grupo Índalo y concretamente si... Claro, esta semana se define exacto. Si la disputa judicial entre el Grupo Índalo y el gobierno por la cuestión impositiva se dirime en el fuero federal o en penal económico. Y eso aparentemente no es un dato menor, porque si es en el fuero federal, no sería tan fácil el traspaso de los medios o de las empresas prácticamente a los inversores privados. Sería un escollo prácticamente definitivo, es decir, si queda en el juzgado de Ercolini. Y también algunos sostienen, simplemente rumor y trascendido, que Cristóbal López y de Sousa también están nominados, como se dice que Ricardo Chegaray. Entonces, esto, es decir, ¿qué va a pasar con Cristóbal López? Si Van der Bruele vincula al Banco Macro por el financiamiento de la compra de la quiebra de Chicone, que el fiscal Di Lello tiene esa información o esa presunción, esos datos, y que hace tiempo que pedía la indagatoria de Jorge Brito. Entonces, ese es uno de los elementos que hizo hoy muchísimo ruido en el Círculo Rojo, en el mundo financiero y empresario. Y la otra cuestión, evidentemente, lo de Lagomarsino, está más vinculado a que va tomando cuerpo y ya no parece tan disparatado, no solo pensar en el asesinato de Nisman en la zona liberada, sino en algún tipo de vínculos con el crimen de parte de funcionarios de la administración de Cristina Fernández de Kirchner, y todas las miradas apuntan al hombre que manejaba la inteligencia en ese momento, que era el ex jefe del ejército, el teniente general César Milani. Ya vamos a seguir con la agenda judicial, porque el otro arrepentido del día fue Bursaco, el ex titular de Torneos y Competencias, que confesó en una corte en Nueva York que pagó $4 millones a 2 funcionarios argentinos que dependían del entonces ministro Aníbal Fernández. De ese tema vamos a hablar enseguida, pero quiero preguntarle a Cecilia, ¿qué sabemos de la reforma laboral? Porque ha habido varias reuniones entre el ministro Triaca, la cúpula de la CGT, los abogados. Había mucha expectativa en el mundo empresario sobre esta reforma, pero me parece que va a quedar en un gran blanqueo y no mucho más que eso, ¿no? Y hoy el consenso está asegurado, el gobierno le quedó en claro que el consenso de la CGT lo tiene para el blanqueo laboral y para alguna serie de medidas que tienen que ver con la capacitación de empleados, con algunos cambios normativos que tienen que ver con la formación y demás, y un blanqueo. Eso acepta la CGT. Una reforma laboral, un cambio en la ley de contrato de trabajo no está para ser aceptado o para ser avalado por la CGT, y por lo menos
quedarían afuera las medidas más duras con las que se puso de entrada el grito en el cielo en la cúpula sindical, sobre todo por la interna que le genera la propia CGT, además, ¿no? La CGT se encontró puertas adentro con que, por más que negociara con el gobierno, a puertas adentro se podía armar mucho ruido y mucha tensión. ¿Qué es lo que desaprueban? Fundamentalmente el cambio del concepto de trabajo. ¿Qué quiere decir eso? Que en lugar de ser una relación en la que hay uno que es fuerte, que es el empresario, y uno que es débil, que es el trabajador, esa relación sea más de iguales, de cooperación, dice el nuevo formato o el proyecto de ley, y ahí es donde se resiste la CGT, porque eso cambiaría la fuerza a la hora de ir a la justicia. Es muy graciosa la anécdota que cuentan los ejecutivos de algunas empresas cuando les toca ir a negociar la paritaria, por ejemplo, con el gremio de camioneros, sí, ¿no? Que es el clásico, digamos, ¿no? Entonces, un día me lo contó un ejecutivo de una empresa, que claro, el tipo llegó en taxi al Ministerio de Trabajo. Sí. Él no es el dueño, no era el dueño de la empresa. No, claro, una de las empresas de transporte, el tipo era el gerente general. Entonces, y él representaba la parte empresaria. Sí. Y entonces después llegaba la parte obrera. Bueno, la parte obrera eran unos muchachos que llegaban en 3, 4 autos espectaculares de alta gama. De esos negros, brillosos. Todos empresarios, porque los dirigentes sindicales en la Argentina administran hoteles, hospitales, digamos, son no está tan claro quién es la parte empresaria y quién es la parte obrera, ¿no? Pero bueno, más allá del cuento, ¿qué sabemos, Beto, de la puja política entre la CGT y el gobierno? Hoy apareció un nuevo respaldo al sector duro de la CGT, que fue Cristina Kirchner. Hoy Cristina dijo: comparto con Pablo Moyano las esperanzas. Vos fijate. Mira, ¿quién lo hubiera dicho? Impresionante la nueva, digamos, dupla. Es cierto. En este caso, ¿no? De todas maneras, acá lo interesante es que, según se comentan en el mundo sindical y la misma interna del peronismo, el que ha reaparecido con su bajo perfil y sigue preocupado por Independiente es Hugo Moyano. Y de alguna manera, eso de que hasta siempre Pablo era que no lo puedo controlar o que lo había dejado jugar, ahora parece que también el presidente Independiente, que estaba un poco más retirado, trató de equilibrar la cuestión. Lo concreto es que la ala dura en esta interna que hacía referencia Cecilia, es no solo los gremios del transporte, los que son afines a Moyano, la asociación bancaria, Sergio Palazzo, que no solo por la organización sindical, sino porque tiene una estructura de otros gremios que no están dentro de este consejo directivo. Recordemos que está prácticamente caduco, es decir, la negociación con este triunvirato no tiene ningún sentido. Realmente las cuestiones se definen adentro del consejo directivo, y en las últimas discusiones la cosa, nadie quiere incendiar nada, pero tampoco pagar el costo político de una reforma laboral. Y además, por otro lado, diputados y senadores del peronismo están esperando que se suavice, porque tampoco quieren ellos que le transfiera, porque Pichetto dijo, bueno, yo voy a votar lo que digan nuestros compañeros del sindicalismo. Y si le vienen con esa noticia, no le va a causar ni mucha gracia. Una última pregunta, lo que había quedado pendiente, de la declaración de Bursaco y la imputación a un tal Paladino y a un abogado, un tal Delón, o Delón, no me acuerdo. Delón, exactamente. ¿Qué es eso, Beto? ¿Qué significa? ¿Qué, digamos, puede complicarlo a Aníbal Fernández esto eventualmente? Sí, claramente. Hasta ahora lo que ha trascendido, porque, ojo, esto que negoció Alejandro Bursaco dice que es una parte. Ha hablado mucho más, se ha arrepentido mucho más. Es decir, no solo en este tipo de vinculaciones, sino en cometas grandes que se pagaron por los sobornos del Mundial. Lo imputó a Grondona mismo, a Julio Grondona. A Julio Grondona. Aparentemente puede aparecer otra figura vigente al día de hoy en lo que habló Bursaco. Todavía no ha trascendido. Por el momento, la información que se conoció afecta claramente a Aníbal Fernández, porque era el control de Fútbol para Todos cuando él fue jefe de gabinete, pero ojo, también
puede comprometer a Juan Manuel Abal Medina y a Jorge Capitanich, que están procesados en la causa que maneja la jueza María Romilda Servini de Cubría. Claro, los dos jefes de gabinete durante ese proceso. Caballero, hoy acá, política y economía. Sí. Me olvidé de preguntarle algo a Beto Valdés. Después vamos a profundizar. Pero Beto me contó que hay una nueva grieta. Viste que ahora está de nuevo de moda la grieta o la pelea de Martín Fierro. Pero digamos, parece que hay una nueva grieta. ¿Qué es eso de la nueva grieta, Beto? Y concretamente es superado exitosamente de parte del gobierno la grieta con el kirchnerismo y que ya empieza un poco a ser parte del pasado. Ahora aparece una nueva grieta que se sitúa en la jefatura de gabinete por Marcos Peña y algunos hombres que son, digamos, espadachines del oficialismo, hombres que dan la cara, tipo Fernando Iglesias, Eduardo Amadeo, con el ala de economistas liberales que hoy están más enojados con el gobierno, que no están... Para los que los corren por derecha. Claro, que no están conformes con la reforma impositiva, que ven al gobierno como un intervencionista, José Luis Esper, Fernando Milei, todo ese grupo de Carlos Melconian. Carlos Melconian para también. ellos es un blanco de toda esa situación. Ahora viene Santangelo, ahora vamos a preguntar. Le vamos a preguntar, que es el socio. Diego Giacomini estará en esa lista también. Y bueno, ¿qué va a hacer? No terminamos nunca de grietas. Vamos a la pausa y estamos en Twitter, @elTimonTV, y después de la pausa charlamos de economía en El Timón. Antes de irnos a la pausa, un dato, realmente una noticia fuerte que se está confirmando en estas últimas horas. Jorge Delón, uno de los acusados por Alejandro Bursaco, apareció muerto. Se especula con que se suicidó. Bueno, así que una situación muy complicada. Bueno, gracias por la primicia, Beto. Muy bien, señoras y señores, es el último bloque del Timón, nuestro bloque favorito. ¿Qué tiene para contarnos antes? Mira, para contarnos de la reforma, de la negociación con los gobernadores. Hay una cosa que ya está en claro, que San Luis, Córdoba y Santa Fe no van a poner sobre la mesa. Los juicios ganados, lo que está en la Corte Suprema, por más que no se haya terminado de ejecutar y no lo haya pagado todavía en su totalidad la Nación, eso no se negocia, no sale de la mesa de negociación, y ahí hay... Los juicios en curso eventualmente, y cuando esté la plata en el banco levantamos la demanda. Exactamente, y ahí San Luis tiene una posición bastante dura y es una de las que más demandas tiene. Bueno, ¿quién se quedará con la red de estaciones de servicio de Shell? Sí. Y la refinería? Muy importante toda la operación de Shell. Dicen que hay unos chilenos interesados, que hay también chinos, brasileños y Pampa Energía. Yo le pongo una fichita a Pampa Energía, pero veremos. Marcelo Mindlin, que ha crecido muy fuerte en los últimos, en el último año y medio de este gobierno, ¿no? Bueno, Beto, amplianos un poquito esta información de último momento en relación a uno de los temas del día, que fue hoy la confesión de Raúl Bursaco en Nueva York, diciendo que pagó coimas a dos funcionarios argentinos, dos exfuncionarios de la jefatura de gabinete, Paladino y un tal Dalón. Jorge Deljón, exactamente. ¿Y qué es lo que se sabe ahora? Lo que ha circulado en estas últimas horas extraoficialmente, pero evidentemente es una situación difícil, que apareció muerto. Se especula que al enterarse de la noticia se habría suicidado. No se amplió mucho más la información, pero le genera evidentemente un grado, digamos, mucho más de especulación, y fundamentalmente, insisto, con lo que habló Bursaco, que no termina ahí. Evidentemente se arrepintió en reiteradas oportunidades. Sí, bueno, por suerte ahora, digamos, no está ni la fiscal Fein, ni Berni, ni todo el desastre de lo que fue el caso Nisman, ¿no? Así que seguramente la investigación será bastante más seria. Seguramente. Esperemos. Señora, nos vamos. Caballeros, nos vamos, pero nos encontramos